Me llamo Pedro Martín Olavarría y soy miembro de Orozco Garrafa Cultura del Nosotros Campeo. No decimos Garrafa de Orozco, porque parece ser que es apropiarnos de algo que realmente no nos corresponde. Nosotros siempre procuramos hablar de la Garrafa en Orozco. Con respecto a los orígenes, bueno, pues es muy difícil de datarlo, ¿no? Sí hay escritos que hablan de que en 1800 ya éramos maestros en la elaboración de la garrafa, pero la verdad es que nos costaría poner una fecha con anterioridad y para hacerlo mal, lo mejor es no concretarla. En ese momento hay una coincidencia en el nombre que se le da a la garrafa como instrumento, pero realmente es una heladera. Y coincide que también desde hace tiempo se emplea el término garrafa al contenido, que realmente antiguamente se denominaba una limonada. Pero bueno, ha degenerado, no sé si para bien o para mal, en que se llama garrafa al contenido y al continente. La madre del cordero de la garrafa en Orozco es Itzina. Itzina está en Gorbea, un monte emblemático, con mucha altura, con muchas precipitaciones de nieve y donde había y se explotaban los neveros. Esos neveros nos facilitaban a toda la comunidad vasca tener hielo para sus menesteres, pero encima se caracterizaba porque los habitantes de Orozco, por un convenio que se firmó en su momento, teníamos hielo o nieve de forma gratuita. Eso nos ayudó a que perdure hasta el día de hoy esta costumbre. Bueno, vamos a repetir, como he dicho antes, que a día de hoy se denomina garrafa al continente y también al contenido. Pero si hablamos de evolución, vamos a hablar del continente. Se puede decir que hay 3 pasos que son importantes. Al principio era un simple recipiente de madera dentro del cual se metía un recipiente metálico donde se ponía el contenido. En el espacio entre los 2 recipientes se vertía hielo y eso se movía con las 2 manos. Pues como se hace en casa con una palangana, exactamente igual o parecido. Luego hubo una primera evolución que ese recipiente metálico tuvo tapadera y ya se activaba con una sola mano. Y la evolución definitiva es cuando interviene ya los técnicos, hay manivelas, hay piñones, etcétera, etcétera. Entonces digamos que hay 3 pasos fundamentales, esos 3. La garrafa actualmente se fabrique donde se fabrique, es una copia una de las otras. Se compone básicamente de un cubo de madera, dentro del cual va un cilindro metálico, dentro va unas aspas que son las que baten el contenido, por encima lleva una tapadera para evitar que el producto salga y la manivela que con un juego de piñones es la que hace girar tanto el cilindro metálico como las aspas y curiosamente giran en sentido contrario, es decir, un horario y el otro antihorario. Vidrioak itxi dituena hemen, tolaketak ez du ardura. Hoy las carreteras, los aviones, los trenes facilitan el movimiento de las personas y de los productos. Pero antiguamente la garrafa se hacía con lo que había en el caserío. Por lo tanto, la base está en el chacolí, vino blanco, un coñac, limón y azúcar. Es cierto que hoy yo creo que más que chacolí se utiliza un vino blanco, porque hoy hay vino blanco y hace 200 años no había, aquí, ¿no? Bueno, esa es la base de la garrafa en Orozco, repito, en Orozco. En los pueblos de nuestro entorno con los que tenemos cierta relación, mucha relación, sabemos que la hacen de forma muy similar, porque es que esto son habas contadas, ¿no? Pero también es cierto que con una garrafa se pueden hacer muchas más cosas. Hay que partir de la base de que esto es una heladera. Por lo tanto, en Orozco hay familias
que mantienen la tradición de hacer helados, pero un helado como el que se comercializa, pero simplemente casero. Vamos a repetir, como he dicho antes, que a día de hoy se denomina garrafa al continente y también al contenido. Pero si hablamos de evolución, vamos a hablar del continente. Se puede decir que hay tres pasos que son importantes. Al principio era un simple recipiente de madera dentro del cual se metía un recipiente metálico donde se ponía el contenido. En el espacio entre los dos recipientes se vertía hielo y eso se movía con las dos manos. Pues como se hace en casa con una palangana, exactamente igual o parecido. Luego hubo una primera evolución que ese recipiente metálico tuvo tapadera y ya se activaba con una sola mano. Y la evolución definitiva es cuando interviene ya los técnicos. Hay manivelas, hay piñones, etcétera, etcétera. Entonces digamos que hay tres pasos fundamentales. Esos tres. La garrafa actualmente se fabrique donde se fabrique, es una copia una de las otras. Se compone básicamente de un cubo de madera dentro del cual va un cilindro metálico, dentro va unas aspas que son las que baten el contenido, por encima lleva una tapadera para evitar que el producto salga y la manivela que con un juego de piñones es la que hace girar tanto el cilindro metálico como las aspas, y curiosamente giran en sentido contrario, es decir, un horario y el otro antihorario. Y es que hay unos mínimos, y el mínimo es agua, vino blanco, coñac, azúcar y limón. Pero, por ejemplo, hoy estamos en un concurso y algunos emplean un vino blanco peleón, otros de alta alcurnia, porque todo el mundo quiere ganar. Pero realmente no te puedes salir del vino blanco, coñac, azúcar y limón. Eso con respecto al contenido. Pero hay que diferenciar entre lo que es el contenido y lo que es el continente. En el continente solamente va hielo y sal. Ese espacio que nos queda entre la cuba de madera exterior y el cilindro metálico del interior se rellena de hielo. Pero además de echar hielo se echa sal, mucha sal, porque baja el punto, como se echa sal en las carreteras en invierno para deshacer el hielo, exactamente igual. Como no eches sal, nunca podrás hacer la garrafa. El concurso de la garrafa nació, digamos que por casualidad o por necesidad. En Orozco había mucha costumbre de ir a los toros con la garrafa. Infinidad de cuadrillas practicábamos esa costumbre, ¿no? Pero poco a poco, entre que la gente deja de ir a los toros, las máquinas se estropean, esa costumbre se fue perdiendo. Pero también es cierto que había un grupo de dulzaineros en Orozco que iban siempre a los toros y observaron que eso era un declive total, ¿no? Y se les ocurrió a ellos cómo podíamos relanzar el tema de la garrafa. Oye, si hacemos un concurso, bueno, pues vale, nos lanzamos a la piscina. Este año celebramos el 20 concurso, teniendo en cuenta que ha habido 2 años, uno por discrepancias con el ayuntamiento y otro como consecuencia del COVID, que no se celebraron. Es decir, llevamos 22 años haciendo el concurso. Y la verdad es que creemos que ha sido un éxito. De haber en Orozco 25 o 30 garrafas, hoy mismo hay unas 500. Y fue, pues bueno, se motivó a la gente se involucró, la gente se gastó la pasta y hoy es una gozada ver que esto ha funcionado. Este concurso ha ido evolucionando con el tiempo. Al principio era mucho más doméstico, con muchos menos participantes, los jueces éramos nosotros mismos y te puedo decir que los piques eran terribles. Esa es la anécdota más importante, ¿no? Nunca estábamos de acuerdo con la decisión de los jueces. Por esa razón, en su momento se decidió
traer jueces de fuera. En este momento hay dos etnólogos de renombre en el ambiente vizcaíno, que son los que vienen y aportan su granito de experiencia y de conocimientos para valorar cuál es mejor o cuál es peor garrafa. Se valoran tres conceptos que son importantes. Uno, el granizado. Tiene que estar en su punto, ni muy hecha ni poco hecha. Otra, el color. Una garrafa tiene que tener un color clarito, no puede ser un marrón oscuro como en alguna ocasión alguna se presenta porque han tirado de un vino con barrica de no sé cuántos años. Y también el equilibrio entre los distintos componentes de la propia garrafa. No puede resaltar ni el limón, ni el vino, ni el azúcar, ni el coñac. O sea, tiene que ser una receta donde de verdad todo se note y ninguno tape a los demás.